Buenas noches. Estamos hoy continuando lo que empezamos a ver la semana pasada en el cuarto capítulo de Tehilim, donde en la semana pasada pasamos la explicación simple del capítulo, el cual comienza con las palabras la menatzeach bineginot, y estamos viendo el comentario de Ibn Ezra, que la menatzeach significa director de orquesta y bineginot significa con melodías. O sea que este capítulo fue escrito para ser tocado con músicos, para que se le ponga una composición, una melodía, y que sea tocado con instrumentos. Pero hay varios capítulos, ¿no? No varios, sino muchos. De hecho, bueno, no solo vamos a ver hoy esto. Entonces, hoy ese es el tema. O sea, lo que vamos a hacer hoy es, de hecho, una pausa en ver así corrido capítulos de Tehilim, y vamos hoy a enfocar en algo que nos va a servir para todo el resto del libro de Tehilim, la parte de canto que hay dentro de Tehilim. O sea, el libro de Tehilim está escrito para ser cantado, para ser tocado y cantado con instrumentos y también con voces, vocal, que sea cantado vocalmente también. Podríamos pensar, bueno, esto es un valor agregado para el libro, o sea, aparte del contenido, de la poesía que hay adentro, también puede ser letra para canciones, eso es aparte. Resulta que si uno empieza a investigar lo que dicen nuestros sabios al respecto, se va a dar cuenta de que no es una cosa secundaria la parte musical del libro de Tehilim, sino que es una parte fundamental, a tal grado que nuestros sabios dicen que aquel que no tiene acceso a la parte musical de Tehilim no puede entender realmente lo que está escrito en el libro de Tehilim. Es por eso que a David Amelech lo llaman nuestros sabios Neim Zmirot Israel, o sea, el agradable de los cantos de Israel. O sea, en traducción literal es difícil de traducir exactamente esta frase. Empezamos con una Gemara en Masejet Ergil. La Gemara dice así: Lemeimra de Nevel lechut ve Kinor lechut. Dice la Gemara, parece que Nevel y Kinor son dos instrumentos distintos. O sea, la Gemara entra a temas musicales discutiendo los nombres diferentes instrumentos, y la pregunta es si Nevel y Kinor son dos instrumentos, o sea, es el mismo instrumento con dos nombres distintos, o son dos instrumentos realmente distintos. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de que hay una opinión de Rabbi Yehuda de que no, de que sí es el mismo instrumento de Tania. Estudiamos en la Braita. Rabbi Yehuda Omer, Kinor shel Migdash shel Shivat Niminaya. Entra la Gemara en más detalle, más profundamente al tema de los instrumentos musicales, y trae una opinión de Rabbi Yehuda que el Kinor, el violín que se usaba en el Beit HaMikdash, tenía 7 cuerdas. שנאמר, סוב השמחות את פניך נעימות בימינך נצח. סוב השמחות, אל תקריש סובה אלא שבע. O sea, la alegría que sale del violín sale a través de 7 cuerdas. Pero, dice la Gemara, no para siempre va a quedar el violín con 7 cuerdas. Va a llegar un momento donde el violín se le va a agregar una cuerda y va a tener 8 cuerdas. Cuando llega Mashiach, ya el violín que se va a usar en Beit HaMikdash va a ser de 8 cuerdas. Sheneemar, la menatzeach a la shminit. La menatzeach, lo mismo como lo vimos la semana pasada, es otro capítulo de Tehilim.
a la Shminit, pero en este caso el director de orquesta va a dirigir una orquesta o una cámara, se dice, ¿verdad? Sí, de violines, pero de 8 cuerdas. Al Nima Shminit, al Amnatseach a la Shminit, al Nima, y la dirección va a ser especialmente sobre la 8ª cuerda del violín. Pero dice la Gemara que ahí no termina, el violín se va a seguir desarrollando. Shelolam Haba, en el mundo venidero, o sea, es pasando la época de Mashiach, ya cuando pasemos a la etapa del mundo venidero, ya el violín va a tener 10 cuerdas. Shelolam Haba Eser, Sheneemar, Alei Asor, Alei Nevel, Alei Gayon Bechinor. Entonces, Asor, Eser, va a tener 10 cuerdas. De aquí, de hecho, trae la Gemara una prueba que Nevel y Ginor es lo mismo, porque en el Pasuk se menciona Alei Nevel, Alei Gayon Bechinor, Nevel y Ginor mencionados en el mismo Pasuk. La pregunta es, 2 preguntas. Uno, ¿por qué cambio de violín? O sea, ¿por qué el cambio del instrumento? Violín es violín, a esto hay que preguntar a los músicos, no a la Torah. O sea, ¿por qué la Torah interviene aquí en la construcción de este instrumento musical? Y 2, ¿por qué realmente el cambio? ¿Por qué este cambio y por qué estos números 7, 8 y 10? ¿Será casualidad de que los violines van a cambiar de esa forma? Viene Ramban sobre esta misma Gemara y dice así, es muy interesante este comentario de Ramban. ¿Sobre esta misma Gemara o sobre este mismo comentario del Talmud? Dice Ramban así. ופירוש העניין הזה, כי עניין הכינור וכלי הזמר במקדש רמז להשגת המחשבה שהיא נתלית ברוח. El violín y los demás instrumentos musicales que se usaban en el Beit HaMikdash insinúan a los pensamientos más elevados que podemos alcanzar. Y estos pensamientos ya es parte del Ruach, es parte del espíritu o del alma que tenemos. Ve'en bagashmiyut dak kamúsica. Dice Ramban, la cosa más espiritual dentro del mundo material es la música. O sea que como necesitamos algo que visualice el alma que tenemos o la parte espiritual que tenemos, y no hay mejor lugar que Beit HaMikdash para hacer esto, porque esto es el propósito real del Beit HaMikdash, traer la Shekhinah, traer la parte espiritual a este mundo, aterrizarla, que esté reposando aquí en este mundo. Y el lugar es Beit HaMikdash, y la forma de hacerlo, no, tenemos que visualizarlo, tenemos que agarrar la Shekhinah o agarrar el espíritu y de alguna manera palparlo. No podemos palpar el espíritu nosotros con manos físicos. Tenemos que tomar algo del mundo físico y que esto nos conecte con lo espiritual. ¿Cuál es la cosa más espiritualizada dentro del mundo físico? Es la música. Es impresionante esto. Que Inyan Shamru. Depende de la música. Se puede destruir todo, hasta agarrar la cosa más elevada y destruirla cuando uno quiere. Igual como uno, pero esto lo que usted dice de agarrar música y bajarla a niveles muy, muy bajos, es también un ejemplo de lo que realmente están haciendo muchos seres humanos. Nosotros tenemos una neshama teorá, y muchas veces lo que hacemos, agarramos esta cosa tan elevada y la echamos a perder. Y entonces, también con la música se muestra cómo se puede agarrar algo tan elevado y bajarlo. Que inyan she'amru kol vedavar veruach vezeu ruach hakodesh. O sea, dice, insinúa de que la música nos puede conectar hasta con ruach hakodesh. Veinei ba'olam hazeh Yasigu Chachamim beruach hakodesh sheva sfirot. Ahora nos está conectando Ramban la música con los sfirot. Y ahora se van a entender los números 7, 8 y 10. La Kabbalah nos dice que hay 10 sfirot.
Sin entrar ahora en profundizaciones qué significan los sfirot, pero los sfirot, así muy en general, son energías espirituales que nos conectan con Dios. Y en total hay 10 sfirot, pero de los 10 sfirot que hay, conocemos en este mundo nada más 7. No alcanzamos a conocer más que 7, porque hay 3 que son muy elevados, que no estamos en nivel para poder entenderlos o tener ideas sobre ellos. Entonces, como en este mundo no alcanzamos más que 7 sfirot, la forma de conectar con el espíritu en este mundo es a través de un violín de 7 cuerdas, que cada una de ellas representa una sfirá. Veidabek oran bamishkan u bamigdash. El Mishkan, el Migdash, es el lugar donde todo el propósito es bajar y hacer que se asientan ahí los 7 sfirot. Vedavar ze nirmaz besheva anerot shel menorá. Por eso en la Beit HaMikdash había una menorá de 7 brazos, que también cada uno de estos brazos, su papel era iluminar una de los sfirot, y en total los 7 sfirot en Beit HaMikdash. Y por eso dice la Gemara que para qué era la menorá. Si la Gemara lo dice en otras palabras, no en palabras de sfirot, pero en la misma idea. Pregunta la Gemara en Masejet Shabbat, ¿para qué hacía falta prender menorá en Beit HaMikdash o en el Mishkan? ¿La casa de quién es el Mishkan? La casa de Hashem. Hashem necesita, así pregunta la Gemara, que nosotros iluminemos la casa de Él. ¿Quién creó la luz? ¿No es Él el que creó la luz en este mundo? Él es el que nos iluminó durante 40 años en el desierto con una columna de fuego que caminaba por delante de nosotros. Necesita que nosotros le hagamos el favor de prender unas velitas para iluminar su casa. Por lo tanto, explica la Gemara, aquel que cree que el propósito de las velas, de la menorá, del Mishkan es para iluminar la casa de Dios, está completamente equivocado. ¿Para qué son? Eidut ilebahei olam she'ashchina shora b'Israel. Es un símbolo, un testimonio de que la Shechina está aquí. O sea, que los 7 brazos, o las 7 flamas de la menorá representan estos 7 sfirot, de que de alguna manera, sin entender todavía cómo y qué significan estos 7 sfirot, pero de alguna manera esto representa la Shechina, que la Shechina está aquí. Trae el Ramban, muy interesante, Bilam, cuando vino a maldecir a Am Israel, ¿cuál es la peor maldición que se le puede decir o hacer contra Am Israel? ¿Cuál es la esencia de la presencia, lo que Am Israel viene a hacer en este mundo? Precisamente traer la Shechina. Si va a maldecir que Am Israel no tenga dinero, que no tenga bonitas casas o bienes materiales, esto no es para esto hay suficientes pueblos en el mundo. Am Israel vino para hacer una tarea única de traer la Shechina. Por lo tanto, si Bilam viene a maldecir a Am Israel, viene a poner obstáculos en el camino del pueblo. El propósito de su maldición es que Am Israel no pueda cumplir con esta misión. Por eso, esto nos damos cuenta de lo finalmente salió Brajot de los Klalot, ¿sí? La Torah nos dice que Hashem le echó a perder su plan, y por los Klalot que vino a decir, las maldiciones, le salieron bendiciones. ¿Y cuál fue la primera? Una de las bendiciones principales que dijo, Matobu aleja Yaakov mishkenoteja Israel. ¿Qué es Matobu aleja Yaakov mishkenoteja Israel? Habla del Mishkan de Israel. La Shechina que Am Israel sí trae al mundo. Eso fue la braja. Quiere decir que la Klalá fue para desconectar a Am Israel de la Shechina, que no pueda traer la Shechina. Para eso Bilam construyó unos altares para hacer sacrificios, para hacer un trabajo opuesto de lo que Am Israel hace en el Mishkan. En el Mishkan Am Israel hace sacrificios para traer la Shechina, y él hizo sacrificios a las fuerzas o energías negativas con las cuales él tenía contacto para lograr un propósito opuesto, desconectar a Israel de la Shechina. ¿Cuántos Mizbejot construyó Bilam? 7 Mizbejot. Así dice el Pasuk. Et shiv'ata Mizbejot arachti. Cuando él se disculpó con Balak, ¿por qué no le salen las maldiciones? Si yo no sé qué está pasando. Yo hice todo lo necesario.
pasé en lista y todo lo que se necesita para echar la maldición lo hice. Y entre las cosas que menciona dice, los 7 altares necesarios ya los tengo. Y no sé entonces qué está pasando. Porque 7 contra los 7 Sfirot que Am Israel está trayendo al Mishkan a través de los 7 velas y a través de los violines de 7 cuerdas. Lefichach, dice Ramban, nirmezu bakinor sheva klei hakol ba'olam hazeh. Por lo tanto, en el violín están insinuados estos 7 Sfirot a través de las 7 cuerdas. Pero limota Mashiach, cuando va a llegar Mashiach, tusag sfira shminit veirmezu ota. En Yemot Mashiach vamos a subir de nivel. Ya vamos a alcanzar a conectarnos no solo con 7 Sfirot, sino con una octava Sfirá también. De los 10, 8 vamos a alcanzar. Por eso el violín de la época de Mashiach, la que se va a usar en Beit HaMikdash, ya va a ser de 8 cuerdas. De hecho, es un tema muy extenso, el número 7, el número 8. Lo hemos platicado en muchas ocasiones. Olam Hazeh, este mundo, el número dominante aquí es el número 7. Ustedes se han dado cuenta, el número 7 aparece en casi todo lo que hacemos. Empezando los 7 días de la semana, los 7 brajot de la Jupá, Chas Shalom, lo contrario en Avelut, 7 días de Avelut. En las fiestas tenemos 7 días. En Chutz La'aretz tenemos más por Safek, pero en esencia, en base, las fiestas de Pesach y Sukkot son de 7 días. Tenemos los 7 semanas de Sfirat HaOmer, donde en cada una se cuenta 7 días, total 49 días. Tenemos un conteo de 7 años de Shemitah y luego 7 Shemitot, el cual nos trae a Yovel. El número 7 es el número que representa Olam Hazeh. En Olam Hazeh alcanzamos el número 7. Explicamos en muchas ocasiones el nombre de Maharal de Praga, que el número 7 representa la combinación del mundo material más el espíritu necesario para que el mundo material pueda funcionar, porque sin el espíritu la materia no sirve de nada. ¿Y el Brit Milá es 8? El Brit Milá es 8 porque el Brit Milá representa lo que es por encima de este mundo físico, lo que llamamos el mundo sobrenatural. Si Sheva, el 7, representa Olam HaHomer, este mundo, Olam Hazeh, como conocemos, pero combinando dentro de Olam Hazeh material y espiritual. El 8 representa lo que es el milagro, el sobrenatural. Y por eso Brit Milá, que representa el hecho que Am Israel es un pueblo que está por encima de la naturaleza, un pueblo sobrenatural, se simboliza con Brit Milá. Por eso Brit Milá en el 8º día. Y mostramos en varias ocasiones que el 8 representa el mundo sobrenatural. Por ejemplo, milagros tienen que ver con 8. Hanukkah es de 8 días. Se prenden 8 velas. De hecho, Hanukkah, el milagro de Hanukkah fue hecho por los Hashmonaim, que dentro de su nombre está la palabra Shmone. Y se prende con Shemen, que también representa Shmone. Entonces 7 es Olam Hazeh, 8 ya es cuando se termine Olam Hazeh. Cuando llega la época de Mashiach, que es la época de milagros sobrenaturales, ya llegamos al 8º. Al 8º. ¿Va a ser más que el 8 que el 7? El 8 es más que el 7, es arriba del 7. Es como el aceite que ya está flotando arriba. Siempre el aceite entre los líquidos es el que está encima del agua, digamos. Tiene que ver con los 7 Shmone, cielos. Con los 7 cielos. 7 cielos, también representan estos 7 Sfirot, definitivamente sí. Entonces, Limot HaMashiach tusag Sfira Shminit veirmezu ota. Pero Olam Haba es más todavía. O sea, tenemos entonces aquí una insinuación de 3 etapas. Etapa de Olam Hazeh, que el número 7 lo domina. Etapa entre Olam Hazeh y Olam Haba, que es la época de Mashiach, es una época ya de nivel mayor, de milagros sobrenaturales. Es la etapa del 8, donde va a haber 8 cuerdas en el violín de Beit HaMikdash. Pero en Olam Haba, ahí es donde... ¿Qué hay en Olam Haba? Olam Haba en lo achila velo shtiya, el tzadikim yoshvim ve'atrotehem beroshehem ve'nehenim miziv hashchina. Los que pasan a Olam Haba van a disfrutar de ¿qué? No de comida, no de bebida, no de viajes, sino van a disfrutar de la luz divina. Van a tener un entendimiento amplio, completo
de lo que significa Dios, de lo que son todas las energías que vienen de Dios, todo claro, todo abierto. No 7 ni 8, sino todos los 10 sfirot van a estar abiertas para aquel que va a entrar a Olam Haba. Por lo tanto, Olam Haba, תהיה השגה שלימה ל10 ספירות וירמזו אותן, וזה עניין מופלא ונכבד, ומכל פנים נלמד בפירוש העולם הבא שהוא עולם שיש בו גוף, etc., etc. Dice Ramban, es algo mufla este tema de estas cuerdas de los violines que se usaba en Beit HaMikdash y lo que se va a usar en épocas posteriores. ¿Qué es? Las palabras que dijiste en hebreo, Nifla, Maravilloso. maravilloso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Interesante. Rabbeinu Bachye, uno de los Rishonim, la misma época de Nachmanides, él habla de la música y dice así: Akol המביא לידי שמחה הוא כל כלי שיר, כינור ונבל ושאר הכלים. El propósito de la música debe de ser traer alegría. Eso debe ser el propósito. כי הנביאים היו מנגנים בכינורות וכלי שיר לחדש בהם רוח השמחה. Los neviim tenían la costumbre de tocar instrumentos musicales para elevar la alegría. Ahora, sabemos que David Amelech tenía un arpa encima de su cama, que hasta el viento venía y tocaba solo. La pregunta es, ¿qué ayuda esto para que esté en alegría? Es una alegría artificial, alegría superficial, por música. La alegría no se supone que debe de nacer por dentro para que realmente se considere que la persona está en estado de alegría. Pero después de lo que habíamos hablado hace unos momentos, se va a entender, porque la alegría de la música, en diferencia tal vez de la alegría de la comida o alegría de otros placeres materiales, no es alegría a nivel cuerpo, es una alegría a nivel neshama, espiritual, porque nos permite conectar con los sfirot, con el espíritu más elevado que existe, y esto sí permite alegría verdadera, si es que realmente es música y no una... Por eso las mirot de Shabbat también, ¿no? un ruido. Sí. Las mirot de Shabbat yo creo que también. Claro, cantar en Shabbat no es un privilegio, un lujo, es esencia de Shabbat. Esto es parte fundamental. La tefilá tenemos que cantar. Cuando decimos en Slichot, primero Slichot, cuando empezamos todo el servicio de los Yamim HaNoraim, el pismón, ¿cuál es la palabra que se repite en el pismón? Lishmoa el harina ve la tefilá. Rina es el canto y tefilá es rezo. O sea, la tefilá tiene que venir con canto. El pasuk dice, Kabedet Hashem mehoncha. Honra a Dios con tu dinero, y dicen ustedes, al tikre mehoncha, el migroncha, con tu garganta. Sigue diciendo, כי הנביאים היו מנגנים בכינורות וכלי שיר לחדש בהם רוח השמחה, ומתוך השמחה באים לידי רוח הקודש. Ahora se entiende por qué esta alegría que viene por la música te puede llevar a Ruach HaKodesh, porque te permite conectarse con precisamente el espíritu más elevado, con los sfirot, y conectarse a través de ellos con Dios. Y así dice el pasuk, vaya que nagen amenagen vatei alav ruach Hashem o yad Hashem, con Shaul HaMelech. גם הלוויים שהיו משרתי המקדש היו משוררים בכלי שיר. Los leviim estaban tocando instrumentos y también cantaban. כדי להמשיך הרצון על ידי הקורבנות שתהיה עבודה בשמחה. Completar el trabajo del servicio de los korbanot. Los korbanot vienen para acercar al ser humano con Dios, pero se complementa con la música. Pregunta Rabbeinu Bechayei, una pregunta de halajá. Si es así, ¿por qué no arreglaron nuestros sabios una brajá cuando uno escucha una melodía o música, dice, de kinor o de ugav, ¿cómo se dice ugav en español?
Ugav es el instrumento grande, ¿Ya ¿no? no? Ah, Como no, la no. guitarra grandota con Eso. No. Bueno. El violonchelo. Sí, a veces como violonchelo. Violonchelo, ok. Entonces, ok. Entonces dice, deberíamos de decir una braja si es algo tan elevado. Si el nefesh, el espíritu, el alma de uno está disfrutando de él, como dice Kikolech Arev Umarech Nave. Entonces él trae motivos, dice Atam, o sea, como no es algo que podemos palpar, no podemos decir brajá sobre ello. Pero, o sea, la idea es de que de esto deberíamos decir hasta una brajá por escuchar música. Y dice así: Chochmat hanigun hu yediat hakochavim hakvuim barekim. La sabiduría, el conocimiento de la música va combinado, va relacionado con el conocimiento del movimiento de las estrellas. Y de hecho, ¿cuántas estrellas acompañantes al, ¿cómo se dice en español? Kochvei Lechet, los que giran con nosotros alrededor del Sol, satélites. ¿Hay? ¿Tenemos? Sí, planetas. Son 7, ¿verdad? Entonces, equivalentes a los 7 tonos de la música, al do, re, mi, fa, sol, la, si. Las notas musicales, a los 7 colores. Kimitoch, ahora dice que realmente en el cielo, cuando se mueven las planetas, se oye música. Sí, hay una teoría de que se oye música. Musical. Así dice. ¿Quién dice esto? Yo lo estudié. Ok, Rabbeinu Bajie lo dice. Dice que mitoch tnuatam nishma kol arev venaim meod. Cuando se mueven las planetas, son que representan los 7 tonos musicales, se oye una melodía preciosa. והבריות בקצה הדורות שומעים קולות נעימות בתכלית העריבות שתעדן בהם נפש השומע כפי מה שאומרים קצת מן הפילוסופי. ומה שאין נשמעים בכל המקומות, ¿por qué no se oye? ¿Por qué no lo oímos? Es porque hacemos mucho ruido aquí en este mundo que no permite escuchar. Así dice. Pero es Rash, Reishata, Galgalim, o sea, hay tanto ruido que hacemos que no nos permite escuchar esta música preciosa que sale de ¿qué? De la misma creación que hizo Dios. La Briá, la creación de Dios canta. Dios la hizo de manera que como un instrumento musical que está cantando. De hecho, la semana pasada en Parashat Noach di una clase acerca del mundo, el universo es como una orquesta filarmónica, así dice el Baal HaKeidah. Aquellos que la escucharon, no sé, algunos la tomaron la grabación, si no pueden, vale la pena escuchar, es interesante. Aquí Rabbeinu Bajie lo está confirmando. O sea, la vez pasada, hoy para Parashat Noach hablamos como una metáfora, que el ser humano debe de entender que el mundo es como una orquesta y lo que debemos de hacer es de que haya armonía, de que todo esté, todo lo que hay en este mundo esté trabajando esté funcionando en armonía y hacer que el mundo esté dirigido hacia un solo punto, hacia Dios, para que el mundo funcione bien. Si no, hay un desastre en el mundo. Pero ahora nos confirma Rabbeinu Bajie de que el mundo realmente es como una orquesta. Dios lo hizo de manera que esté realmente tocando música. Y los 7 planetas son 7 a propósito, igual como las 7 notas musicales, las cuales, o las 7 cuerdas del violín que permiten sacar una melodía preciosa. ויהיה אותו הקול או הקולות סיבה להביא על אדם שינה או שחוק ושמחה גדולה או צער והבל כבד מאוד, הכל כפי תנועת הקולות עלייתם וירידתם ושפלותם בהשוויה אחת. וחוכמה זו נקראת חוכמת הניגון, והיא חוכמת המוסיקה. וזהו שכתוב בתענוגות בני אדם שידה ושידות. Dice que el ta'anug más grande que puede tener el ser humano es a través de la música. ¿El qué? ¿El ta'anug? Ta'anug, el placer más grande. Otro comentario de Rabbeinu Bajie dice que las melodías que tocaban los Leviim en Beit HaMikdash, cuando hacían los korbanot, de hecho eran con 8 diferentes instrumentos musicales.
Ashir shayu aleviim omrim al korbanot ayu shmona lechanin, o sea, diferentes instrumentos, se llamaban neginot, mahalat, almot, nechilot, shoshanim, gitit, shminit. ¿Por qué? Porque en Teilim tenemos la Mnatzeach al Neginot, la Mnatzeach al Mahalat, la Mnatzeach al Almot, la Mnatzeach al Nechilot, la Mnatzeach al Shoshanim. Son 8 instrumentos musicales básicos, lo que se usaban los Leví. ¿Por qué 8 y no 7 si eso a lo mejor para... ¿Ah? ¿Sabemos cuáles son los instrumentos? ¿Cómo se llaman hoy en día cada uno de ellos? La verdad no, a lo mejor hay unos estudios, yo no tengo personalmente conocimiento. ¿Era una orquesta musical cuando estaban en el templo? Claro, que dicen que el que no escuchó esta orquesta no escuchó orquesta en su vida. Y aparte había un coro, que tenía miles de cantantes en el coro. Era el coro y la orquesta más... Ahora, 8 es la base, o sea, puede ser que alrededor hay más, pero digamos solistas, ¿no? Interesante, o sea, es verdad, lo que pregunta, debería ser 7, si aquí en el Amazé el número que maneja es 7, pero vemos que siempre en Beit HaMikdash, a pesar de que el número base es 7, siempre hay conexión con el 8. El Beit HaMikdash se inaugura después de 8 días, en el 8º día de los días de que hacían ejercicio, cómo inaugurar. Así hay una parashá completa que se llama Parashat Shmini, Vayi Bayom HaShmini. En el 8º día es cuando se inaugura el Mishkan. Fue ese día de Rosh Chodesh Nisan, 8º día después de los entrenamientos de los Kohanim que hacía Moshe Rabbeinu. Ese día empezó el trabajo en el Mishkan, y por lo tanto también se puede entender que 8 instrumentos, pero con 7 cuerdas tal vez cada uno. O sea, el 7 es el número base aquí de este mundo. Eso es el propósito de traer los 7 sfirot al Mishkan, pero sin olvidar que nuestra meta es llegar ya al 8º, al número 8, que es el mundo sobrenatural. Rabbeinu Yehuda Levi en su libro Kuzari habla también de la música. Dice así, él explica acerca de los Levi. Dice, Bnei Levi ema oskim benegina que bemelechet hakodesh beit hakadosh bamoadim hamekudashim. Bnei Levi, la tribu de Levi, es la tribu más sagrada que tenemos, dedicada en el lugar más sagrado, en los días más sagrados, haciendo un trabajo sagrado de tocar los instrumentos musicales. Deberían estar libres del yugo de la parnasá. Se mantenían del diezmo que el pueblo le daba. Toda la ocupación de los Leviim, ¿en qué está? La dedicación y la ocupación en la música. O sea, a pesar de que este arte de la música tiene importancia para todos los seres humanos, no nada más para el pueblo judío y los Leví, todo el mundo tiene su música, cada pueblo, música típica que tiene. Sin embargo, en Israel la música ocupa un lugar especial, ya que para nosotros no es nada más una cuestión de un placer mundano, sino es una forma de comunicarse con Dios y conectarse con Dios. Los principales músicos que Am Israel tenía eran los líderes, la gente más elevada. El rey de Israel, David HaMelech, él es el principal músico que Am Israel, musicólogo o músico que Am Israel tiene en su historia. Amar HaKuzari, en Safek, no hay duda, que bamakom hakadosh hu, en ese lugar sagrado, el Beit HaMikdash, Igia Omanut Azot, este arte de la música llegó lishleimut veshichlul, llegó a su perfección y a su desarrollo máximo. O sea, Bach, Beethoven, Händel, Tchaikovsky, etcétera, etcétera. Bueno, tratan de hacer algo, pero no hay comparación de sus obras a lo que realmente había en Beit HaMikdash. La perfección en este arte estaba en Beit HaMikdash.
Lamentablemente no hay grabaciones, Sí, dice. no hay grabaciones de aquella época, entonces nos tenemos que conformar con la música de los grandes compositores que conocemos de los últimos 200 años. Pero esto es nada más para entrenarnos, para que el día que llegue Beit HaMikdash podamos entender un poquito la música, apreciar la música, sí. No se escribía nada de música. No tenemos escrito. No tenemos escrito. Seguramente si la Torah es música. Sí, los teamim, sí, claro que es música, definitivamente. Otra manera Sí. de... ושם עוררה את הנפשות כאשר יאמר עליה כשהיא מעתיקה את הנפש ממידה אל אופקה. La música tiene capacidad de cambiar a uno de un lado hasta el otro lado, hacerlo, voltearlo completamente, transformar a la persona. Nada más dice, אין לדמות מידת חשיבותה היום למדרגתה אז. Esto lo dice la viuda Leví hace 900 años. Dice, lo que tenemos hoy, la música, no la compares con la música que había en Beit HaMikdash. כי פחת ערכה, ya bajó el nivel. ואין עוסקים בה כיום כי אם משרתים. Hoy en día, los que hacen música, los que escriben, son gente de nivel bajo. Entonces bajó de su nivel. Entonces no tomes idea de cómo fue la música de Beit HaMikdash, la música que escuchas hoy. ¿Y qué diríamos entonces hoy? La música que se escucha, el rock and roll o todo ese tipo de música, pues ya no tiene por nada que ver con la música que había en Beit HaMikdash. El ruido, es el ruido. El ruido. Rabbi Chaim Salomon, el Mashgiach de Yeshivat Lakewood, en su libro Matnat Chaim, dice que no podamos entender realmente lo que dice David HaMelech en Tehilim hasta que sepamos realmente cada uno de los instrumentos, cómo fue su tonada, cómo fue su sonido, cómo se tocaba, porque solo cuando tengamos una idea completa de la música que se escribió sobre Tehilim, lo que cantaban los Leviim, porque los Leviim lo cantaban en Beit HaMikdash, esto nos va a permitir tener la interpretación correcta de las palabras que escribió David HaMelech. O sea, como no tenemos hoy esta capacidad, todo lo que vamos estudiando en Tehilim es con Eravon Mugbal, como quien dice, o sea, limitado. No podemos asegurar que esto realmente es la interpretación perfecta y completa de lo que dice David HaMelech. Entonces, ¿hacían el Tehilim con música en el templo? Sí. Dice que para cada capítulo había un instrumento especial o solista que tocaba ese instrumento, ese capítulo. Había que coincidir con el instrumento adecuado para tal capítulo. A través del instrumento se podía entender profundamente el significado de cada uno de los capítulos. ¿Cuándo leían Tehilim? En Beit HaMikdash, Sí. primero Shir Shel Yom, todos los días el capítulo del día. Y aparte, a la hora de los Korbanot, cantaban diferentes capítulos. Cada uno de los instrumentos, dice Rav Salomón, representa otra fuerza, otra energía en este mundo. Y cada capítulo de Tehilim tenía una influencia diferente de acuerdo al instrumento que tocaban a la hora de cantar ese capítulo. Y por eso necesita diferente expresión a través de un instrumento especial para él. El pasuk dice en Tehilim, Zamru le Elokim Zameru. Lo decimos en Rosh Hashanah antes de Tkiat Shofar, en la Mnatzeach Livnei Korach Mizmor. Ahí lo decimos, Zamru le Elokim Zameru. Cántenle a Dios. Dice el Meiri, Zamru, no el canto de la alegría común, lo que se acostumbra a cantar en la calle, sino un zemer meorer lev noten sechel hashonim. A través del canto te puede dar entendimiento, te puede despertar tu corazón. El canto te puede dar entendimiento y por lo tanto cuando cantas para Hashem tiene que ser un canto de la manera que te permite despertarse y reconocer que existe Dios en el mundo y que se aumente el honor de Dios en este mundo. Para terminar esa parte,
Dos cosas. Uno, como hablamos la semana pasada en Parashat Noach, aquellos que escucharon que el mundo es como orquesta filarmónica, explicábamos ahí de que la idea del trabajo que nosotros tenemos que hacer en este mundo es hacer que todo el mundo reconozca que todo el mundo es una achdut achat, es una sola unidad, que hay algo que une todo lo que hay en este mundo, y es a través de dirigir todo lo que hay en este mundo hacia Dios, usar todo lo que hay en este mundo para servir a Dios. Y el Dios es el punto de unión de todo lo que hay en este mundo. Y por eso el Baal HaKeidah compara este mundo con la orquesta, ya que en una orquesta filarmónica, a pesar de que se tocan muchos instrumentos y muchas personas, pero hay algo que une a todos, que es la partitura, todos deben de estar unidos a la misma partitura, a la misma música, cada quien con su instrumento, cada quien en su momento, pero todos con una sola meta, de que la sinfonía se escuchara de manera perfecta. Ahora se entiende por qué la música es algo tan elevado. La música es una cosa que nos permite ver, como pueden ver, diferentes instrumentos, diferentes tonos, diferentes apariencias, y a la vez entender y saber que hay algo que une a todo. La música tal vez es un mashal, una metáfora que representa la relación entre Dios y nosotros. Hacia nosotros nos llegan muchas percepciones de Dios, muchas imágenes de Dios diferentes energías que existen, y nos cuesta trabajo de que hay algo que une a todo, que todo realmente es una sola cosa. La música nos permite darse cuenta que puede ser que escuchemos muchos tonos, pero finalmente es la misma cosa, que es la misma sinfonía o la misma tonada. Por lo tanto, el Gaón de Vilna dijo, lo está citando Baal Peat HaShulchan, Rabbi Israel Mishiklov, uno de los principales alumnos del Gaón de Vilna. En su libro Peat HaShulchan, en la introducción, dice lo siguiente sobre el Gaón de Vilna. Dice así: el Gaón de Vilna solía decir, Ki rov ta'amei Torah, vesodot shirei haleviim, vesodot tikunei hazohar, y efshar leida bilada. Dice el Gaón de Vilna, no solo, como dijimos antes, que el libro de Teilim es difícil entender sin entender la música que se compuso, que se escribió para estos capítulos, sino el Gaón de Vilna dice que la mayoría de los secretos de la Torah y los secretos del Zohar no hay forma de entenderlos sin conocer profundamente el arte de la música. Así dice el Gaón de Vilna. Tiene que ser un musicólogo para poder entender profundamente los secretos de la Torah y el Zohar y la Kabbalah. De acuerdo a lo que hablamos, se puede entender muy bien, porque la Kabbalah está basada en los Sfirot. Los 7, ¿qué dicen? Por eso Madonna. Está tan metida en la Kabbalah. El problema es, si la Kabbalah que sabe es como la música que canta, entonces quién sabe si esto es el camino. ¿No? Ah, bueno, yo no la escuché. Pero ¿qué tiene que ver esto con los Leviim en Beit HaMikdash? Bueno. Ve'al yada, dice el Gaón de Vilna, yecholim bnei adam lamut bichlot nafsham mineimotea ve'yecholim la'achyot meitim. Escuchen lo que dice el Gaón de Vilna. Con la música se puede hasta revivir a los muertos. Besodotea gruzim ba'torah. Se puede morir también, dice, con la música. Y se puede revivir a los muertos. Y dice el Gaón de Vilna que la base de la música, o sea, los tonos básicos, la trajo Moshe Rabbeinu desde Har Sinai. Y todos los demás ya son combinaciones, pero la base, los cimientos del arte de la música, la tenemos desde Moshe Rabbeinu, que él lo trajo de Har Sinai cuando la recibió en el cielo. ¿Ya las 7 notas? Las 7 notas parece. ¿Tiene que ver algo los makam? Claro, los makam claro, definitivamente. ¿Qué es Macam? Makames son escalas musicales. Escalas, no, pero son más que tonos. O sea, son las combinaciones de cierto. Es igual como tenemos en la música europea. Tenemos escalas mayor y menor y combinaciones de ellos. Lo mismo en la música oriental está lo mismo, son diferentes combinaciones de los tonos. ¿Los nombres de las notas tienen algo que ver con la tradición? Los nombres no sé. Realmente no tienen nombre. Nosotros no
Bueno, no es nombre, eso es un signo, o sea, realmente no sé si es nombre. Que suena. Sí, lo pueden llamar diferente, o sea, esto no es importante. Para terminar, hay un dicho popular, dicen que los Hazanim son tontos. O sea, en Yiddish dicen Hazonim, Zanin, Aronim. Es una abreviatura de la palabra Hazan. Entonces, hay muchas versiones el por qué. Sí, hay muchas interpretaciones, versiones el por qué. Una de las razones que dicen es de que si ya estás en el mundo de la música, que el mundo de la música es tan elevado, está pegado al mundo del Ruach HaKodesh, tonto, si ya estás ahí, ¿cómo no hiciste un paso más para entrar ya al Ruach HaKodesh o a la Nebuá, ya que estás realmente tan elevado teniendo la sabiduría de la música? La música es un ejemplo de la presencia divina en este mundo. El que quiere a través de ella llegar, puede llegar a niveles muy elevados. Es por eso que se puede entender por qué ocupa un lugar tan importante en nuestra tefilá, en nuestra tradición, la música. Eso fue la primera parte de la clase, complementando la clase pasada, la Menatzeach. ¿Por qué empiezan los capítulos de Teilim con la Menatzeach? Vamos. La Menatzeach para el director. O sea, la partitura la tiene que tener principalmente el director. Entonces David Amelech habla al director, la Menatzeach. Menatzeach es el que dirige la orquesta. Estudiamos la semana pasada un pasuk. Ahora cambiamos de tema porque lo que hacemos hoy es complementar y para poder la próxima semana Bezrat Hashem continuar con el capítulo 5. Un pasuk que dice Rigzu ve'al techetau imru bilvavchem al mishkavchem vedomu sela. Pasuk que leímos la semana pasada en el capítulo Dale de Teilim. Y trajimos una Gemara que dice Amar Rabbi Shimon ben Lakish, leolam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara, que siempre uno tenga el pleito, la guerra dentro de él entre yetzer tov y yetzer hara, que nunca esté en paz, que nunca siente que él ganó su yetzer hara y ya está garantizado de que no lo va a vencer. Siempre esté a la defensa contra su yetzer hara, utilizando su yetzer tov. Im nitzcho mutab, si logró vencer su yetzer hara, qué bueno. Pero si no, Yasok Batorah, que se ocupe en el estudio de la Torah. Sheneemar, Imru bilvavchem, como dice el pasuk, Imru bilvavchem, y hablen en su corazón, y esto se refiere a Divrei Torah. Imnitzcho mutab, si logró vencer su yetzer hara, que bueno. Si no, Ikra Kriyat Shema, Sheneemar al mishkavchem, como dice el pasuk, a la hora de acostarse hay que decir Kriyat Shema. Imnitzcho mutab, si logró bien. Veim lav, Izkorlo Yom Amitah, Sheneemar vedomu sela. Si no logró vencer a yetzer hara, entonces que tiene que recordarle el día de la muerte, y eso seguramente le va a ayudar a vencer su yetzer hara. El Nodav Yehuda preguntó sobre esta Gemara en Masejet Brachot, basada en este pasuk, este versículo en Teilim. ¿Por qué el orden es empezar con hacer guerra entre yetzer hara y yetzer hara, después estudiar Torah, después decir Kriyat Shema, y hasta el último sacar el arma más poderosa de recordar el día de la muerte y con eso vencer el yetzer hara? Si ya tenemos la fórmula para anular nuestro yetzer hara a través de recordar el día de la muerte, ¿por qué no lo sacamos desde un principio? ¿Para qué correr riesgos? ¿Para qué perder tiempo? De una vez que recuerde el día de la muerte y que gane el yetzer hara. Explica esta Gemara en Nodav Yehuda de la siguiente manera. Y dice así: la verdad es de que el yetzer hara, el mal instinto de uno, nunca, al principio por lo menos, viene como yetzer hara. O sea, viene, mira, yo soy el mal instinto, vengo ahora a seducirte para que hagas un pecado. No, porque de esa manera no va a convencer a nadie. Cuando se le dice a uno, mira, ven a hacer un pecado, y es un pecado, no va a pecar. Persona normal no va a pecar. ¿Por qué va a querer pecar sabiendo que es un pecado? Lo que hace el yetzer hara desde un principio es venir disfrazado. Siempre viene con otra cara. No dice aquí, Shalom Aleichem, yo soy yetzer hara. Al contrario, dice, yo soy tu yetzer hara tov. Ven a hacer una mitzvah. Por ejemplo, trae el Nodav Yehuda un ejemplo. Este ejemplo
lo trae que de manera que puede ser real en cualquier persona, pero en la realidad, este ejemplo que él dice es desde un principio de la humanidad, así ha funcionado, o sea, desde Adán Arishon. Dice que muchas veces andamos en la calle y hay cosas que no deberíamos de ver. Por ejemplo, lo que es herba, o sea, todo lo que es las tentaciones del mal instinto en el aspecto sexual, es una tentación muy fuerte y que empieza con la vista. La Torah dice, "Velo taturu acharei levavchem vacharei einechem", o sea, Ain Roa, primero el ojo ve y después el corazón desea y después ya el camino está abierto para actuar y cometer el pecado. Entonces, ¿qué viene a decirle al Yetzer Hara? Fíjate, mira, aquí hay una cosa que puedes ver muy interesante. No, es un pecado, no. Va a decir, mira, es una mitzvah, tienes que ver. ¿Por qué? Porque ¿qué mérito tiene de tú que estás encerrado en tu cuarto, que estás ahí siempre en tu mundo, no has salido hacia el mundo, no te has abierto? ¿Qué mérito tiene de que tú no tienes en tu cabeza pensamientos malos, pensamientos de algún pecado de este índole, de inmoralidad sexual? Tienes que salir, tienes que ver, ponerte el reto y con todo esto vencer a tu mal instinto y no tener estos malos pensamientos en la cabeza. Así viene el Yetzer Hara a comenzar. Yo soy Yetzer Hara, se disfraza, se pone la máscara del Yetzer Hara, tratando de convencer a la persona de que vale la pena no alejarse mucho del pecado, porque esto entonces no da mérito. Tienes que al contrario acercarse a dar cuenta que hay un pozo, un abismo, una barranca. Si tú eres valiente, tienes que ir a la orilla del borde y a ver tu fuerza para no caer. Esto, como dije antes, esto empieza desde Adán Arishon. Dicen los sabios que ¿por qué Adán Arishon pecó cuando Dios le dijo tan claramente, tan forma tan abierta, ¿qué más necesita de lo que le dijo Dios? Me'aetz, de este árbol, verá, que el día que vas a comer de él morirás. ¿Qué más se necesita? Algo más claro que esto no puede ser. Y con todo eso Adán va y come. ¿Cómo se puede entender esto? Explican los sabios que el Heshbon, el cálculo de Adán Arishon fue: si no voy a comer de esto, si no voy a cometer este pecado, entonces ¿qué mérito van a tener mis hijos de que van a estar siempre cerca de Dios? Van a ser como robots, no van a tener libre albedrío. Yo tengo que ponerles el reto. Vamos a alejarse de Dios para que ahora tengan la oportunidad de hacer un esfuerzo y volver a subir. Uno que nació siempre en la montaña, ahí en el Everest, ahí nació y ahí vivió toda su vida, va a entrar al libro de Guinness porque llegó al Everest. Para poder llegar al Everest y entrar y ser registrado como un héroe, tienes que bajar y subirlo desde abajo. Hay que escalar. Entonces dice Abraham Arishon, voy a bajarlos de la montaña para que ellos hagan esfuerzo de subir. Eso es el Yetzer Hara que se disfraza de Yetzer Hara. Vienen nuestros sabios y dicen, Leolam yargiz Adam Yetzer Hara el Yetzer Hara. Siempre uno debe hacer la guerra y no permitir a su Yetzer Hara a que se disfrace al Yetzer Hara. Siempre debe de poner su buen instinto en guerra contra Yetzer Hara, diciéndole, quítate la máscara, tratar de quitarle la máscara y ver quién es el que realmente el que le está hablando. Por eso puso en último lugar en la muerte, porque Adán Arishon no se asustó con la muerte. No se asustó, no fue suficiente. Así es. Hay una Gemara en Masejet Avodah Zarah. Cuenta la Gemara, Rabbi Hanina y Rabbi Yonatan, Havu Kaazlei Beorja. Rabbi Hanina y Rabbi Yonatan estaban caminando, estaban en camino de un lugar hacia otro. Matu leanu trei shvile. Entonces, de repente en el camino se dividió en dos caminitos. Para poder continuar tenían que escoger cualquiera de las dos. Los dos los iban a llevar a donde tenían que llegar. El problema era de que cualquiera de los dos tenía problema. ¿Por qué? Uno, uno de los caminitos estos pasaba junto a una iglesia, a un lugar donde se hacía Avodah Zarah, idolatría.
Vejat Patzi a Pitja de Beizonot, y el otro pasaba junto a una casa de prostitutas. Y ahora tenían que escoger cuál es el menos mal, para escoger en cuál van. Amar Leijat le Jabrei, le dijo uno al otro, Neizi la Pitja de Aco, mejor vamos por el camino que va por la Avodah Zará, porque de Najisitzre, o sea, porque nosotros, es fácil para nosotros vencer el Yetzer Hara de Avodah Zará, o sea, no estamos en ese nivel, no nos va a hacer tentación muy grande pasar junto a un lugar de Avodah Zará. Amar Leidach, le dijo el otro al contrario, Neizi la Pitja de Beizonot, vamos al otro camino que pasa junto a la casa de prostitución. Precisamente porque el Yetzer Hara ahí es más grande, vamos allá para tener oportunidad de doblegar, de vencer nuestro Yetzer Hara. Vamos al reto, vamos a la guerra. Venekabel Agra, y vamos a recibir más premio. Bueno, entonces la Gemara trae este dilema. ¿Cuál debe de ser la decisión de uno? Pues eso es precisamente el Yetzer Hara disfrazado, como dice el Baal Nodavida. Y el Rambam dice en el Jot Isurei Bia, וכן ינהוג להתרחק מן השחוק ומן השכרות ומדברי הגבים שאלו גורמים גדולים והם מעלות של עריות. El Rambam dice que uno debe no de buscar retos, sino todo lo contrario. Debe de alejarlo más. Y si va a decir, bueno, entonces no va a recibir premio, porque igual no, para mí nunca tuve esa tentación que tuve que vencer. No te preocupes, no busques premios. El ser humano, dijimos, tiene dos fuentes para el pecado, es el ojo y el corazón. El ojo ve, el corazón desea. Entonces uno debe de hacer siempre la guerra contra su Yetzer Hara, nunca que lo acepte en paz, debe entender que es una guerra constante, y si logró vencer el Yetzer Hara y ni siquiera caer en el error, en el engaño de él, cuando lo trata de convencer por el camino bueno, o sea, poniendo la máscara, si lo venció, qué bueno, pero si no lo venció, ahora su siguiente trabajo es, bueno, ya el Yetzer Hara me convenció a ver, ya vi, ok, el ojo vio. Ahora tengo por lo menos que evitar a que lo que vi en el ojo no llegue al corazón, que no empiece a generar entonces malos pensamientos. La forma de no permitir de que lo que el ojo vio llegue al corazón o a los pensamientos es a través del estudio de Torah, es lo que dice. ¿Por qué? Dice Rambam, aquel que su corazón está lleno de Torah, entonces no hay lugar ahí para los malos pensamientos. Pero si está vacío de Torah, se llena con las otras cosas. No hay lugar para tantas cosas, o uno u otro. Así dice Rambam. Yeterá gdola mikol zot amru. Yefane atzmo machshavto ledivrei Torah. Uno debe de tratar de llenar sus pensamientos con divrei Torah v'yarchiv da'ato bechokma, y hacer crecer en sabiduría. She'ein machshevet harayot mitgaberet ela belev panui min hachokma. El pensamiento, malos pensamientos del Yetzer Hara se van creciendo donde está el vacío. Etcétera, etcétera. Entonces, donde está lleno de Jochma, vacío de Yetzer Hara. Vacío de Jochma, lleno de Yetzer Hara. Y por eso dicen nuestros sabios, para que no pase del ojo al corazón. Pero en caso que no logró, ni logró de evitar y llegó los pensamientos al corazón, entonces tiene que decir Kriyat Shema. Porque él ya está en una situación peligrosa. Si ya lo tiene ya el pensamiento, de ahí el camino a la acción, ya hacerlo, ya es muy corto. ¿Y cuándo actúa uno en el pecado? ¿Cuándo es el momento que hace uno los pecados? Siempre es en la noche, en la oscuridad. Por eso dice la Mishnah, la Gemara, pero ¿qué Kriyat Shema? Kriyat Shema de la noche, como dice el Pasuk, Imru bilvavchem al mishkavchem, porque eso es la hora que va a aplicar lo que vio y que ahora piensa y ahora va a llegar a la acción. Si logró bien, si logró vencer con Kriyat Shema bien, pero si no, yazkirlo yom hamitah. ¿Por qué tiene que yazkir yom hamitah ahora?
Yom HaMitah no va a evitar el pecado. Yom HaMitah es para por lo menos ir a apurar, a hacer tshuva. Ya cometiste el pecado, ahora por lo menos apúrate en arrepentirse, en reflexionar y corregir, porque aun que hayas pecado, no han cerrado las puertas y los caminos, no es de que ya topaste pared y ya no hay camino. Aún después del pecado todavía tenemos forma de corregir y hacer la tshuva. Para que uno se motive a hacer tshuva, tiene que recordar el día de la muerte. Así dicen estos sabios, Shuv Yom Echad Lifnei Mitatcha. Uno por lo menos tiene que hacer tshuva, aunque sea un día antes de la muerte, ya ganó. Ya logró a corregir. El problema es de que nunca sabemos cuál es el día de la muerte. Entonces, como no sabemos cuál va a ser el día de la muerte, ¿cómo vamos a hacer un día antes tshuva? Por lo tanto, hay que apurarse en hacer todos los días tshuva, porque nunca sabe uno cuál es su último día. Por eso dice la Gemara, si no lograste a vencer el tzara al principio, para que ni siquiera veas, y viste, y ahí no lograste a vencerlo para que no pase el corazón, y sí pasó el corazón, ni ahí pudo pararse el tzara, llegó a la acción. Ahora recuérdate el día de la muerte, recuérdate que cualquier día puede ser tu último día, apúrate y córrele a hacer tshuva. Bueno, David HaMelech nos enseñó en este capítulo dos cosas que aparentemente son dos opuestas, pero complementan uno al otro. Al principio nos habla de la música que nos puede llevar a los niveles más elevados, que nos puede, a través de ella, nos podemos conducir al mundo de la nebuá, al mundo de Ruach HaKodesh, conectarse con Dios de la manera más elevada, ya que la música representa todo este mundo en su forma, en su combinación completa y la unicidad que hay dentro de ese mundo. Pero por otro lado nos habla acerca de lo opuesto, de aquel que no solo no se acercó a Dios a través de la música, sino se alejó de Dios, permitiendo que el Yetzer Hara lo engañe y que lo lleve hasta las acciones más bajas. Dice David HaMelech al final, si esto fue lo que hiciste, igual no te han cerrado las puertas. Tienes la oportunidad de hacer tshuva y volver a regresar, y si vuelves a corregir, a arrepentirse y agarrar de nuevo el camino correcto, siempre te quedan abiertas las puertas para volver a unirse con Dios. La música representa los niveles de presencia de Dios que hay en este mundo, 7 sfirot, 8 sfirot en el futuro y hasta 10 sfirot en el Olam Haba. Ojalá le prestas atención, dice David HaMelech, a lo que te estoy diciendo, para que puedas disfrutar también en el mundo venidero de aquel violín de 10 cuerdas, donde vas a tener Gilui Shechina y Ziva Shechina de la forma abierta y completa para un deleite eterno allá en el mundo venidero. Buenas noches.